Hola, buen día. Mi deseo es que esta semana Dios haya tenido cuidado de ustedes. Y bueno, la clase de esta semana se va a llamar Coraje en medio de la prueba. Y vamos a estar leyendo el capítulo 6 de Daniel, todo el capítulo. Así que les pido que ahí en sus casas puedan leerle un poquito para poder entender de mejor manera esta clase. Esta historia que se narra en Daniel capítulo 6 es una historia que muchas veces nos fue contada cuando fuimos pequeños, pero es importante que la leamos nuevamente y para ver el contexto de lo que estaba sucediendo. Recordemos que para este momento ya no estaba ni Nabucodonosor ni Belsasar, sino estaba Darío. Entonces, vamos a leer un poquito acerca de esta lección. Los grandes imperios que se estudian en la historia de la humanidad han sido registrados a lo largo de los tiempos. Tal es el caso de los imperios egipcio, sirio, asirio, babilónico y otros. Este libro de Daniel nos narra acerca del gran imperio babilónico y su política de cautividad de pueblos sometidos y conquistados. También en este libro se menciona pues lo que ya hemos leído en los capítulos anteriores de la historia de Daniel y sus amigos, de cómo Dios les ha ayudado durante su estancia en ese lugar y cómo Dios les ha bendecido también y cómo Dios ha usado tanto a Daniel como a sus amigos para la interpretación y la ayuda de los gobernantes de esos tiempos. Durante ese tiempo pasaron diversos sucesos, ¿no? que se pueden encontrar en los primeros 5 capítulos. Hubo cambios de gobernantes. Después de ello se levantó un nuevo reino, ¿no? Que es el que se comienza a contar a partir del capítulo 6, que hizo un golpe de estado, por así decirlo, a Babilonia, estableciéndose de esta manera un nuevo gobierno, esta vez más organizado y extendido, el cual sería conocido como el Imperio Medo-Persa. El imperio medo-persa fue mucho más grande que el imperio babilónico. Se extendió desde el Golfo Pérsico hasta el este, hasta Macedonia al oeste. Al norte sus límites llegaron hasta Armenia y al sur desde Egipto hasta el río Éufrates. Este imperio pues no fue tan rico como el imperio babilónico, pero sí fue más poderoso en cuanto al tema de ejércitos. Este imperio o este reino duró 208 años, desde el 539 hasta el 331 antes de Cristo. Para ese momento es probable que Daniel ya era una persona de 80 años aproximadamente, ya no era joven, pero era respetado y se había ganado un lugar privilegiado en los diversos escenarios políticos de sus tiempos, ¿no? Uno de los episodios maravillosos de la vida de Daniel ocurrió cuando fue lanzado al foso de los leones. Y en esta lección pues vamos a leer sobre esto. Y vamos a ver cómo cuando la fe es desafiada y puesta a prueba. Vamos a entender un poquito el lugar de Daniel en su escenario político, por así decirlo, cuál era su lugar, ¿no? Daniel había servido bajo el gobierno babilónico en puestos de importancia. Incluso sabemos que interpretó los sueños del rey Nabucodonosor y que debido a ello fue elevado a un puesto de gobernador de la provincia de Babilonia. Al darse el cambio de gobierno de reino a reino, Daniel fue encontrado en este nivel de importancia debido a las cualidades que Dios le había dado, por lo que sirvió también bajo el reinado de Darío, el rey Medo, y Ciro también, el rey persa. Durante el reinado de Darío se observó un nuevo escenario político que resultó en la consolidación de un gran imperio fuerte y muy bien organizado en zapatrías y gobiernos locales. Sátrapas era un título oficial de un virrey designado por el rey de Persia
para ejercer la autoridad civil y militar sobre varias provincias pequeñas que formaban una gobernaduría. Cada una de estas provincias tenía su propio gobernador. El título de sátrapa aparece en arameo después de la conquista persa. Designa a altos funcionarios del Imperio Babilónico y de Darío de Media. Así pues, en este capítulo se describe que el rey Darío nombró 120 sátrapas y 3 administradores con el fin de tener el mejor control de su sistema de gobierno. Los sátrapas eran funcionarios que debían rendir cuentas a estos 3 administradores o gobernadores, y estos 3 a su vez rendirían cuentas directas al rey. Pero la historia cuenta que Daniel era uno de estos 3 gobernantes y que al mismo tiempo él tenía más fuerza, por así decirlo, que los otros 3 gobernadores. Se supone que estos 3 gobernantes eran personas de suma confianza y de probada lealtad. Asimismo eran subalternos que solo debían rendirle cuentas al rey, ya que estaban por encima de los otros sátrapas, ¿no?, quienes eran como los administradores de las diversas provincias. Nombrar a estos gobernadores tenía un propósito, para que el rey no fuese perjudicado, dice el verso 2, ¿no? O sea que los 3 gobernadores debían cuidar de los intereses del rey y que no debía de afectarse su imagen, por así decirlo, sino la de ellos, ya que cualquier funcionario público en el reino podía sucumbir a la tentación de tomar del fisco para sí. Entonces Daniel fue uno de estos 3 hombres de confianza a los cuales el rey lo había puesto como gobernador. Y lo que llama la atención notablemente es que él no fue un persa, sino simplemente un judío, pero cuya cualidad era sin duda su integridad. Y bueno, vamos a ver un poquito cuál era esa integridad, ¿no? En Daniel 6:3 dice: pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Por esta razón el rey pensó ponerlo sobre todo el reino, en el versículo 3. La razón era muy clara. Recordemos, él era un varón judío y era administrador del gobierno, era poseedor de una lealtad y un comportamiento serio. Cuán importante es el testimonio de un hombre íntegro, ¿no? Como para, sobre todo en un puesto de altas esferas o puestos de autoridad, cuán importante es mantener ese comportamiento serio o íntegro. A causa de esto, Daniel seguramente, pues, los funcionarios que lo rodeaban debieron sentirse fastidiados, ¿no? O sea, así como que, ahí viene Daniel, ¿no? El que siempre es bueno, el que siempre hace las cosas bien. Y aparte, ya que era un judío que estaba siendo considerado en gran estima por el mismo rey, ¿no? Es fácil imaginar que los pares de Daniel y el resto de los funcionarios políticos debieron sentirse muy incómodos y también con mucho temor de que un hombre muy leal esté por encima de ellos, fiscalizando y no aceptando cualquier indicio de corrupción en la administración pública del reino. Es por ello que intentaron bajar su nombramiento, tachándole de no ser digno de confianza del rey. La Biblia dice que los otros gobernadores y los sátrapas intentaron acusarle en diversas ocasiones sobre algún mal manejo administrativo o alguna falta gerencial en su trabajo, pero no encontraron falta alguna. Es decir, que ningún vicio ni falta fue hallado en él, desde el versículo 4 del capítulo. Esto es algo interesante y a veces quizás pues, nosotros nos podemos sentir identificados en algunas ocasiones en el trabajo o en algún área donde nos desempeñamos, de que a veces cuando uno está cercano a Dios y uno trata de tener una vida íntegra, a veces hasta somos relegados por los demás compañeros porque no pueden creer, esa es la manera de verlo,
no pueden creer que una persona pueda ser así, ¿no? Y yo creo que muchas veces puede haber identificación con Daniel. También notamos en la historia, en el versículo 5 al 9, una trampa, ¿no? que le quisieron hacer, o más bien la hicieron, ¿no? Ante la imposibilidad de acusar a Daniel, los funcionarios resolvieron que la única manera de desacreditarlo era por su fe, es decir, en algo que se relacionara a la ley de su Dios, ¿no? Por eso se unieron para poder ponerle una celada. En el versículo 5 dice: entonces se juntaron y, haciendo uso de una gran argucia, sorprendieron al rey, invitándolo a firmar un decreto en el que se señalaba que en un plazo de 30 días se suprimiera el culto o rito a cualquier dios u hombre fuera de su persona, e incluso expresiones religiosas en la población. Es de imaginarse que esta junta de gobierno recurrió a la conducta egocéntrica de Darío, haciéndole sentir que él era el único poderoso en aquel imperio. El rey, por supuesto, cayó en la trampa al firmar un decreto que, según las leyes del Estado babilónico, no podía ser abrogado, o sea, tenía que cumplirse de todas maneras. Claro está que al fin de ese decreto era perjudicar a Daniel y dejarlo mal ante los ojos del rey. Qué difícil, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes se van a sentir identificados con esta historia, ¿no? De cuántas veces alguien quiere poner una trampa a ver si cae, a ver si deja de ser así como es él, y sucede, ¿no? Es algo que, sobre todo en los trabajos, hay ese tipo de actitudes muchas veces. Y bueno, a pesar de eso, pues la historia nos cuenta de la devoción que Daniel demostró hacia a Dios, ¿no? Cuando Daniel supo del decreto, lejos de amilanarse o atemorizarse, fue a orar a Dios en su cuarto, ¿no? Él no suprimió su devoción a Dios. Otra persona en su lugar probablemente hubiera tenido cuidado y hubiese optado por esconderse o simplemente acatar un edicto de no hacer sus 3 devocionales al día. Un hombre íntegro no solo es solo en sus labores, sino que demuestra su devoción a Dios, no importándole que los enemigos le hayan tendido una trampa. Esto nos hace recordar que los apóstoles respondieron al concilio: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, allá en Hechos 5:29. Esta actitud para nada es desobediencia civil, sino más bien una determinación firme de obediencia y devoción al Señor. Wow, esto me hace pensar en qué pasaría si tuviéramos una situación parecida en nuestro gobierno, que el gobierno dijera: no puedes hacer ningún tipo de culto, no puedes hacer algún tipo de oración, así como esta historia, ¿no? O sea, no puedes recurrir a Dios. Entonces, qué difícil sería, y yo sé que para algunos sería muy difícil, pero al mismo tiempo me hace reflexionar en algo. O sea, cuántas veces, quizás no en situaciones difíciles, pero cuántas veces a veces estamos en un lugar que no es tal vez la iglesia, no es tal vez el grupo de estudio, pero tenemos la oportunidad de buscar a Dios. Pienso en una persona que está de vacaciones, pienso en una persona que está fuera de su lugar, y a veces evitan o no van a buscar a Dios en ese día, pero no porque no puedan, es una cuestión personal. Y bueno, es un punto de reflexión. Quizás es bueno pensar que aun cuando estemos de vacaciones, aun cuando no estemos en el lugar donde habitualmente adoramos, es importante buscar a Dios y hacer o tener nuestros devocionales personales y no dejar de lado esa parte. Bueno, continuando. Dios protege y, por supuesto, acompaña a los fieles. En la historia cuenta un poco, ¿no? El rey estimaba mucho a Daniel y él quiso evitarle la pena, ¿no? De que lo mandaran al foso de los leones a Daniel. Y a pesar de eso, pues tuvo que cumplir, ¿no? Lo rodearon, por así decirlo, y lo obligaron a que cumpliera su ley. Y digo, era parte de su ley, ¿no?
Entonces vamos a ver esta parte de la de un rey que no puede librar a su súbdito. Daniel fue acusado por sus enemigos de no respetar el edicto del rey. Fue evidente que la trampa que habían maquinado tuvo éxito. No obstante, el rey Darío se sintió muy mal de haber cedido a esta petición. Añadido a ello, era de ley que la autoridad real no podía contradecirse o abrogarse. Y si esto ocurría, sería grave en un imperio o potencia que estaba asumiendo el control político del mundo en aquel momento. Eso sucede muchas veces, ¿no? Los gobernantes les cuesta mucho cuando cometen un error volver para atrás, ¿no? Por su imagen, ¿no? Por esa parte de que, yo ya lo dije y ya no puedo retractarme. Y es algo que aún en estos días sigue sucediendo. La egocentricidad del rey había traído consecuencias, pero sorprende la gran estima que tenía Darío a Daniel, ¿no? Pues todo el día estuvo buscando un mecanismo legal para librarlo de la condena que él mismo había dictado. Así lo cuenta en el versículo 14. Sin embargo, los embusteros le hacían recordar, ¿no?, que no había ninguna forma legal para salvar a Daniel de la condena del foso. Indefectiblemente debía cumplirse el edicto real. Y eso lo vemos en el siguiente versículo. Él estaba luchando por querer sacar a Daniel y ellos llegan y le dicen, no, tienes que cumplirlo. Entonces aconteció que Daniel fue puesto en el foso de los leones y Darío, aun con sus sentimientos encontrados, solo atinó a mencionar su única esperanza a su querido funcionario Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. A pesar de eso, ¿no? Él conocía lo que Daniel creía, las historias que habían hablado de Daniel, y le da eso, le habla como con fe. Nos cuenta la Biblia que el rey quedó triste y no pudo dormir, probablemente sintiéndose mal por haber perjudicado a uno de sus más leales súbditos por firmar un apresurado edicto. A la mañana siguiente, la primera actividad que el rey hizo fue ir a ver al foso y preguntar cuál había sido el destino de su querido Daniel. Está claro que este rey humano no pudo librar a Daniel, aunque mucho lo buscó, pero el rey de reyes, Dios sí lo hizo, pues para él no hay nada imposible, y no deja de lado a sus siervos que confían en su nombre, que sean avergonzados. Eso lo podemos afirmar leyendo el Salmo 22:5. Vemos otra situación aquí, la presencia de Dios para los que confían en Él. La expectativa de Darío era saber si el Dios de Daniel lo había podido librar de los leones. Él llega en la mañana y quiere ver. ¿Y cuál no habría sido su sorpresa al escuchar la voz y respuesta de su apreciado funcionario Daniel, que dijo: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Wow! ¡Qué gran sorpresa!, ¿no?, para el rey. Esto causó mucha alegría en el rey, pero sobre todo, qué gran testimonio de un rey pagano. Dios sí había librado a su siervo fiel. Daniel no tuvo ninguna lesión cuando fue sacado del foso de los leones, lo describe el verso 23. La explicación bíblica a este suceso es simple: porque había confiado en su Dios. Dios estuvo presente en esta angustiosa experiencia. Tiene razón el Salmo 138:7 cuando dice: si anduviese yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Amén. Se le hizo justicia a una persona íntegra. Esto nos da confianza y esperanza. No fue necesario que Daniel pida que se le haga una indemnización, ¿no? Eso no nos cuenta la historia que él haya pedido eso por la mala experiencia que tuvo. Pero los enemigos de Daniel habían sido desenmascarados ante el mismo rey Darío. Por esta razón, los acusadores de Daniel fueron echados al foso de los leones junto con los suyos. Pero a diferencia de Daniel, los leones los atacaron. Dios sabe hacer justicia a los íntegros de corazón.
Así que eso es motivo de gozo y motivo de tener confianza en Dios, de ser siempre fieles, de que si aún las circunstancias en nuestro alrededor, si nuestro ambiente puede ser un poco difícil en nuestros trabajos, en nuestros lugares donde andamos, si seguimos siendo personas íntegras, buenos hijos de Dios, puede existir esta confianza de que Dios es el justo y Él no nos va a desamparar. Bueno, continuemos. La historia al final menciona el reconocimiento de parte del rey a Dios, ¿no? El resultado final de este testimonio, de esta historia, resultó en otro edicto del rey a toda la población de su imperio, en el cual se ordenaba que honren y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Darío añadió que el Señor era un Dios viviente, o sea, que era real. Asimismo, reconoció que su gobierno no tiene fin jamás, hablando de Dios. De este modo podemos ver que el rey comprendió que la ofensa no fue realmente contra Daniel, sino contra el verdadero Dios. Fue por eso que ratificó que Dios es capaz de hacer maravillas en el cielo y en la tierra. Fue el mismo rey quien testificó lo sucedido. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, lo dijo en el verso 27. La historia sigue diciendo, como hemos visto, el hábito devocional de Daniel no iba a tener alteraciones bajo ningún edicto. Este varón nunca iba a traicionar su conciencia. Incluso estaba dispuesto a ir al foso de los leones antes que claudicar de su fe. Esto llevó a Daniel a ser prosperado una vez más. En el tiempo actual en el que vivimos se presentan situaciones en las que muchos creyentes son puestos a prueba. Sin embargo, nuestra relación con Dios no debe ser puesta en juego jamás. El resultado será siempre el éxito cuando se es una persona íntegra. Recordemos lo que la palabra dice. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, en el versículo 28. Tenemos la esperanza de saber que Dios honra a aquellos que se muestran íntegros en toda circunstancia y muestran coraje en todo momento. Finalmente, vale la pena recordar esto. Dios siempre está presente en medio de las pruebas que sus hijos atraviesan. Y él se glorificará en la integridad y determinación de sus hijos de serle fiel. Así que esta es la lección. Recordemos esta historia, les decía al principio, es una historia que nos cuentan cuando somos pequeños, cuando somos niños. Sin embargo, es esta parte, ¿no? Rescatar la parte de que teniendo integridad y siendo buenos hijos de Dios, Dios trae las promesas a nuestras vidas y podemos tener paz y poder descansar en Él, de que Él tiene el control sobre toda circunstancia. Así como Daniel, puede que venga algo difícil, podemos pensar, puede que vengan leones, pero Dios tiene el control y Él nos va a tener bajo su cuidado. Así que gracias por escuchar y Dios les bendiga.